Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Según Gustav Freytag, una drama completa consiste de 5 partes. Tal vez si se han tomado en la escuela clase de literatura o clase de drama, están familiares o se acordarán de ellos. Los 5 partes de una drama completa son la exposición, que es la introducción. En la exposición se introduce los personajes de la historia. Luego sigue el aumento de la acción, donde se presenta una serie de complicaciones y el conflicto de la historia. Después de eso sigue el clímax. Y el clímax es el momento crucial de la historia donde el conflicto llega a su punto máximo y se decide por un lado o por el otro. Y es el punto más excitante o emocionante de la historia. Después del clímax sigue la caída de la acción, donde se desenreda el conflicto entre el protagonista y el antagonista, y donde el protagonista finalmente gana o pierde contra el antagonista. Y puede incluir un momento de suspenso final donde se duda el resultado del conflicto o el éxito del protagonista. Y al final de todo sigue el denouement o la conclusión o la resolución, donde se resuelve el conflicto y se alivia toda la tensión. Entonces, según Gustav Freytag, para que un drama sea completo, tiene que consistir de esas 5 partes. Nuestra historia esta mañana también consiste de esas 5 partes y vamos a verlos uno por uno, empezando desde el principio del épico. En Juan 1, versículo 1. Busquen conmigo, por favor. Juan 1, versículo 1. El principio del épico navideño. La Biblia dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que venía después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nuestra historia empieza en el principio. Vamos al principio, a Génesis capítulo 1. Y empecemos con la exposición del épico navideño. Génesis capítulo 1. Vamos a empezar desde el primer versículo, el versículo 1. La palabra de Dios dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz.
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. A través de los próximos versículos la Biblia nos explica cómo Dios creó todo lo que existe, pero vamos a brincar hasta el versículo 25, hasta el final de la historia de la creación. Génesis 1:25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Espérame ahí. ¿Quién está presente en esta historia? ¿Por qué Dios usa aquí un verbo y un pronombre plural? Dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está presente en la creación? Sabemos que está Dios, ¿verdad? ¿Con quién más está hablando? Bueno, vimos en el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y también vimos en Juan que el verbo estaba con él, ¿verdad? Porque nos dijo Juan 1:3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que tenemos a Dios, tenemos al verbo, tenemos al Espíritu. Se está haciendo la creación. Continuemos. Dice: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a ver el capítulo 2. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Así que ya tenemos los personajes de nuestra historia, ¿verdad? Tenemos a Dios, el Creador, existiendo como Dios, Verbo y Espíritu. Tenemos también al hombre, la creación de Dios, que ha sido bendecido por Dios. Y tenemos también a un mandamiento. Dios le había dicho al hombre: no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es el primer acto del épico. Entramos entonces al segundo acto, que es el aumento de la acción. Y este acto desafortunadamente empieza con un conflicto. Empieza con el pecado del hombre. En el capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces el hombre peca contra Dios y entra el conflicto de la historia. Al pecar contra Dios, el hombre arruina su relación con Dios el Creador.
ya no puede estar junto con él por consecuencia de su pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Al pecar contra Dios, el hombre arruina su relación con Dios. Además de eso, el hombre también trae sobre él mismo una maldición al pecar contra Dios. La consecuencia de su pecado es la muerte. Dios le había dicho en Génesis 2:17, le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Trajo sobre él la maldición de la muerte, y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, al pecar contra Dios hay una maldición, ya no puede estar junto con Dios. Y la única forma ahora de expiar los pecados del humano es por medio de la muerte, por el derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Además de todo eso, al pecar contra Dios, el hombre trae sobre toda la humanidad una maldición. Nosotros heredamos el pecado y la muerte de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No que seamos inocentes, nosotros también traemos sobre nosotros mismos la maldición del pecado y de la muerte, ¿verdad? Pero entró el pecado y la muerte en el mundo por un hombre que fue Adán. Y dice Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros recibimos, heredamos el pecado como humanos. Y todo el simiente ahora del hombre nace en pecado y sufre la muerte. Todo eso pasó como resultado del pecado de Adán. Así que vemos que en este acto el enemigo de Dios entra a la cena. Se presenta el archirrival de Dios, el mentiroso, la serpiente. Se presenta también el pecado, que es enemigo de Dios. Se presenta la muerte, que es enemigo de Dios. Ahora tenemos a los personajes de nuestra historia: Dios, el creador; hombre, la creación; el enemigo de Dios. En ese mismo acto, Dios empieza a actuar. Una vez que se presenta el conflicto, Dios empieza a moverse. Empezando en el jardín y continuando por miles de años, Dios promete liberar al hombre de su pecado y vencer al enemigo. De hecho, da profecías de una redención y de un Salvador, y nos dijo que nos rescataría del enemigo. Entonces vamos a leer solo algunas de esas profecías. Son muchas, pero vamos a leer 10 nada más. Empezando en el mismo capítulo 3 de Génesis, versículo 15. La primera cosa que Dios nos prometió, 3:15 de Génesis, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente. Dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No vamos a buscar todas las referencias por falta de tiempo, pero nuestro hermano nos va a poner los versículos en la pantalla. Vamos a leer otras profecías que Dios nos da. En Génesis 3:15 nos dijo que la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. En Génesis 12:3 Dios bendijo a todas las familias de la tierra, o prometió bendecir a todas las familias de la tierra, y le dijo a Abraham que esta bendición vendría de su linaje. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fue una promesa que le dio a Abraham. Luego en Isaías 7:14, Dios prometió que Emmanuel, o Dios con nosotros, nacería de un virgen. Dice así Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 53:5 nos prometió Dios
que el Salvador sufriría por nuestros pecados y por medio de su sufrimiento nos traería paz y sanidad. Dice así el versículo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Jeremías 23:5, Dios prometió que un rey se levantaría y ese rey vendría del linaje de David. Dice así el versículo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En Jeremías 31:15, Dios profetizó que habría tristeza y una pérdida grande de niños. Así dice el versículo: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Luego en Oseas 11, versículo 1, Dios prometió que su hijo lo llamaría de Egipto. Dice así el versículo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Luego en Miqueas 5:2, el Señor prometió que el Señor eterno saldría de Belén. Dice así el versículo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Luego en Zacarías 2:10, Dios prometió que Él vendría y que Él moraría personalmente entre su pueblo. Dice así el versículo: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y últimamente vamos a ver Zacarías 9:9, donde el Señor prometió que un rey vendría y sería un rey justo y que traería salvación, pero este rey sería humilde y hasta cabalgaría sobre un asno. Dice así el versículo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces Dios empieza a mover, nos hace promesas en su palabra. Voy a venir, voy a morar entre mi pueblo, voy a destruir al enemigo. Y la gente que confía en Dios se quedan esperando a que llegue el rey prometido, esperando a que llegue el Mesías de quien se había profetizado. Después de que el último profeta, Malaquías, habla, siguen 400 años de silencio. El pueblo de Israel estaban esperando, estaban anticipando que se cumplan las promesas que Dios les había dado y estaban confiando que el Mesías nacería en su nación como les había dicho Dios. Se quedaron esperando. Hubo silencio. Nada. Anticipando. Esperando. Y luego, de repente, ¡boom!, aparece un ángel. Aparece un ángel a una muchacha que se llama María. Y le dijo: tú concebirás. Y el hijo que tú concebirás será el Hijo del Altísimo. Está por llegar el Mesías. Está por llegar el Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos llegado ahora al clímax del épico, que Dios va a venir y va a estar con nosotros y va a rescatarnos. Pero espera, ¿puede ser Él? ¿Puede ser Jesús el Mesías que hemos estado esperando? Vamos a ver, vamos a compararle a Jesús contra las profecías que Dios nos ha dado. Veamos si es Él. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Tenemos dos cuentos en la palabra de Dios que nos dicen cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Uno es en Mateo, el otro se encuentra en Lucas, en los primeros capítulos de Lucas. Vamos a leer el cuento de Mateo
esta mañana. Leímos el cuento de Lucas antes del mensaje. Vamos a ver si el nacimiento de Jesús cumplió las profecías que nos había dado Dios. Empecemos en el versículo 1. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y luego versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, en esos versículos vemos que se cumplieron las profecías de Génesis 12:3 y de Jeremías 23:5, que decían que una bendición para toda la tierra vendría de Abraham y que un rey justo vendría del linaje de David, ¿verdad? Seguimos leyendo en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que se cumplieron también las profecías de Isaías 7:14 y de Zacarías 2:10, que nos dijeron que Dios moraría entre su pueblo personalmente y que él nacería de un virgen, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: pues en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo huido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos entonces que se cumplió también aquí la profecía de Miqueas 5:2, que el Señor dijo que saldría el Salvador del pueblo de Belén, ¿verdad? Vamos a seguir, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando él dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces se cumplieron también las profecías de Oseas 11:1 y Jeremías 31:15, donde Dios nos dijo que llamaría a su hijo de Egipto y que habría tristeza y una pérdida grande de niños. Hasta ahora todo se ve bien, ¿verdad? Parece que Jesús es de hecho el Mesías que habíamos estado esperando. Además del testimonio de las profecías, también tenemos el testimonio de los ángeles que aparecieron en el cielo, que proclamaron que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Vamos a ver otra vez Lucas 2. Lucas 2, del 8 al 20. Tal vez no leemos todo el pasaje, pero empecemos en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos ahí. Tenemos el testimonio de las profecías, tenemos el testimonio de los ángeles, también tenemos el testimonio de la estrella. Ya vimos que cuando vinieron los magos encontraron a una estrella y los llevó a Jesucristo. Entonces el Mesías que Dios había prometido desde el libro de Génesis, el Mesías de la cual Dios había estado profetizando por miles de años, ha llegado. Está empezando el clímax de la historia que empezó tan trágicamente en Génesis, ¿verdad? El Mesías ha llegado, las profecías se han cumplido, las promesas se han guardado. Emmanuel está aquí, Dios está con nosotros. Él por fin nos librará del enemigo. Desafortunadamente, la gente que le estaban esperando se habían olvidado de lo que estaban haciendo. Se habían olvidado de que estaban esperando al Salvador. Cuando Él llegó, nadie le estaba esperando como debían estarle esperando, ¿verdad? Los fariseos, los líderes religiosos de Israel, mientras esperaban, se distrajeron. Se distrajeron con la religión. En vez de esperar por la salvación de Dios, ellos intentaban ganar su propia justicia por medio de sus obras. Se hicieron muchas reglas y ellos vivían intentando cumplir con todas las reglas que habían hecho. Y cuando llegó el Mesías, no le reconocieron. Los fariseos no le reconocieron. De la otra mano, también estaban los romanos. Los romanos
no buscaban al Mesías. Ellos no ponían atención a las profecías, no les importaban las cosas de Dios. A los romanos lo único que les importaba eran las cosas del mundo. Entonces, entre los fariseos, los religiosos, entre los romanos, los que no creían en Dios, entre esos dos grupos llevaron al Mesías y lo mataron. El momento anticlimático del épico. Dios cumplió su promesa, llegó al mundo y el hombre que necesitaba estar esperando por él, el hombre mató a Dios. Parece que el enemigo ha ganado la victoria, ¿verdad? Parece que el enemigo ha derrotado a Dios. Sin embargo, en un giro de la trama colosal, nos damos cuenta de que Dios, el Mesías, había planeado eso desde el principio. Nos dice Juan 10, 17 a 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces el Mesías que había llegado murió, pero eso fue su plan. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ganando la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Nuestro protagonista ganó, ¿verdad? En el momento más climático del épico mundial, Dios ganó contra su enemigo. Y así se cumplieron las profecías que leímos en Isaías 53:5 y en Génesis 3:15. Jesús sufrió por nuestros pecados y por medio de su sufrimiento nos trajo paz y sanidad. La serpiente hirió a su calcañal, ¿verdad? Pareció que le había ganado, pero Dios aplastó la cabeza de la serpiente, ganó la victoria. En el momento más glorioso de la historia de la humanidad, Dios vence al enemigo. Él tuvo que morir para pagar el precio de nuestros pecados. Acuérdense que en Hebreos 9:22 nos dijo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero al morir también cumplió el acto de amor más extremo. Dios dio su vida por nosotros. Dios dio su vida para que nosotros pudiéramos escaparnos de el enemigo. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Mesías murió para que el hombre viviera, y al resucitar Jesús conquistó a sus enemigos. 1 Corintios 15:55 al 57, las palabras están en la pantalla. Dice Dios así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 1, 17 a 18, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo la victoria, es mía. Dios, el protagonista de nuestra historia, del épico mundial, del épico navideño, ganó la batalla contra su enemigo. La victoria es suya. Y llegamos al cuarto acto del épico, la caída de la acción, donde se desenreda el conflicto. La caída de la acción. Nosotros en esta parte de la historia entramos a la escena. Aquí estamos, en el cuarto acto. Nosotros ahora, por la victoria que Jesús ganó en la cruz, podemos ser salvos. Dios nos rescató, podemos liberarnos del pecado y de la muerte. Jesús ha ganado la victoria y según su promesa, después de miles de años, conquistó al pecado, conquistó la muerte, nos liberó de la fuerza y de la esclavitud del enemigo. Y por eso nosotros podemos ser salvos de la muerte eterna que nos esperaba. Para que uno ahora se salve, tiene que hacer tres cosas. En primer lugar, para que uno sea salvo, tiene que reconocer que es pecador. ¿Verdad? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal como Adán fue pecador, el primer pecador, nosotros también somos pecadores. Él necesitaba un Salvador que le rescatara de sus pecados. Nosotros también necesitamos un Salvador que nos rescate de nuestros pecados. Para que uno sea salvo, tiene que reconocer que es pecador. Luego tiene que nada más creer que Jesucristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó, así como leímos en la Biblia. Nos dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hechos 16:30 y 31 nos dice: les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para que uno sea salvo, tiene que reconocer que es pecador, tiene que creer en Jesucristo y últimamente solamente tiene que pedir que Jesús le salve de sus pecados. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Cualquier persona hoy en día que pide al Señor: Señor, sálvame de mis pecados, puede ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino de niño y venció a su enemigo. Nos dio victoria. Por eso nosotros ahora tenemos esa oportunidad. Sin embargo, nosotros aún podemos ser como los fariseos. Nosotros podemos rechazar la salvación del Mesías. Nosotros podemos intentar llegar a Dios por medio de la religión, por medio de observar reglas y hacer buenas obras, así como ellos querían hacer. También podemos ser como los romanos. Nosotros podemos ignorar al Mesías. Nosotros podemos fingir que Él no existe. Podemos vivir para las cosas de este mundo. Es nuestra decisión. Pero si nosotros aceptamos la salvación, la victoria que Jesucristo ganó en la cruz por nosotros, si nosotros somos salvos, nosotros ahora estamos esperando que nuestro Rey victorioso regrese por nosotros, ¿verdad? En la caída de la acción estamos esperando nada más que nuestro Rey regrese por nosotros, y Él nos prometió que nos prepararía un lugar y que vendría otra vez por nosotros. En Juan 14 del 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Este acto, la caída de la acción, no ha terminado aún. Nosotros seguimos en ello. La historia se sigue escribiendo.
El enemigo de Dios aún está buscando una forma desesperada de poder vencerle. Y habrá una confrontación más con el enemigo. Pero él ya está vencido y no tiene chance de ganar contra Dios. Vamos a leer Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. El enemigo aún busca la forma de ganar, pero ya no hay chance para él. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el enemigo de Dios, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y así se desenreda el conflicto que empezó en el jardín de Edén. El hombre pecó. Dios prometió rescatarlo. Dios mandó a su hijo, pero lo mataron. Pero él resucitó, ganando la victoria eterna. Ganando la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo. Nos da la oportunidad de ser salvos, de formar parte de su reino. Y viene el día cuando se va a concluir todo y va a derrotar por última vez a su enemigo. Y nos lleva esto al acto quinto, el denouman, o la conclusión, la resolución del épico. Aún no hemos llegado a esa parte, seguimos en el acto 4, pero sabemos ya cómo se va a concluir este épico, porque Dios ya nos ha dicho en su palabra lo que va a pasar. Él nos ha dado profecías hoy, tal como nos dio profecías hablándonos del Mesías. Estas profecías son de buenas nuevas también, tal como las profecías del Mesías fueron buenas nuevas. Entonces, cumplirá también con esas profecías, tal como cumplió con las profecías del Mesías. Vamos a leer en Apocalipsis 20, del versículo 7 al versículo 10. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió todos.
El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la resolución, Dios derrotará por última vez a Satanás. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. En la conclusión, en el quinto acto, la muerte, el Hades, serán lanzados al lago de fuego. Cualquier persona que no acepta la salvación de Jesús será lanzado al lago de fuego. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de sus ojos de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esas palabras se cumplirán, no hay duda. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el quinto acto, el denúman, la resolución, las cosas viejas pasarán, todas las cosas se harán nuevas, Dios reinará por siempre y morará con nosotros. Todo regresará a como estaba en el principio. Antes del conflicto, antes del enemigo, todo será nuevo. El enemigo, la maldad, el pecado, la muerte, el diablo y todos los que no creen en Jesucristo morirán eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Ya no pelearán más contra Dios, ya no habrá más conflicto. El épico se concluirá. Se concluirá, ¿verdad? Vamos a regresar a Juan 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. Resumen de nuestra historia. Vimos el acto 1, donde entraron los personajes: Dios el creador, el hombre, la creación. Vimos el acto 2, el aumento de la acción, donde entró el conflicto, el enemigo de Dios, pecó el hombre, se condenó,
Y Dios prometió rescatarle. Le dio promesas, le dio profecías. Vimos en el acto 3 el clímax del épico, que Dios mandó a su Hijo. Llegó el Mesías esperado. Le mataron, pero Él resucitó victorioso. Vimos la caída de la acción en el acto 4. Se están desenredando las cosas. Nosotros ahora podemos tener la victoria, tenemos la oportunidad de ser salvos. Y vimos lo que va a pasar en el acto 5, donde nosotros viviremos por siempre con Dios y todo se concluirá. Vamos a leer otra vez Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Feliz Navidad. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Emmanuel. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El épico navideño. Y esta semana estamos celebrando la Navidad. ¿Qué estamos celebrando? ¿Estamos celebrando el milagro de que un niño nació de una virgen? No un milagro, la llegada del Mesías, el cumplimiento de la promesa de Dios, el clímax del épico navideño. Dios se humilló, vino a morir, vino a dar su vida por nosotros. El enemigo no sabía cuál era su plan. Los humanos no sabían cuál era el plan. Dios sabía cómo vencer al enemigo y lo hizo. Resucitó victorioso y ahora reinará por la eternidad y nos da la oportunidad de estar con Él. Él morará con nosotros si nosotros aceptamos la salvación que Él nos ofrece. Esta historia no es un drama ficticio. Esta historia es real. Está ocurriendo alrededor de nosotros hoy en día. El mundo sigue rechazando al Mesías. Inconversos siguen muriendo en sus pecados y se están yendo al infierno. Pero la muerte se venció. Jesucristo ha ganado la victoria y Él sigue salvando a los que le piden salvación. Y si estás aquí esta mañana y estás con nosotros y no estás salvo, nosotros queremos darle la oportunidad esta mañana de ser rescatado por el Mesías. Queremos darle la oportunidad de que reciba el regalo navideño épico de la salvación. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un lugar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando
qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un lugar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.